Buenos días, bienvenidos. A partir de este momento abrimos las puertas de la primera emisión de Noticiero de Televen. Muchas gracias por acompañarnos desde esta hora, siempre bien temprano. Son las 6:05 minutos de la mañana. Iniciamos entonces pues la presentación del noticiero, la descripción de los segmentos, por ejemplo, el resumen, luego los titulares, luego en este sentido también de la prensa nacional, regional, internacional, el espacio que dedicamos al clima, al tiempo y desde luego ese espacio tan importante donde reflejamos lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales, principalmente a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Así que bueno, abierto ese contacto desde este momento para que ustedes se involucren y comiencen a participar. Y hoy es martes 23 de enero y parece que será un día agitado. Hay cierta crispación política, ¿no?, en el ambiente. Hay movilizaciones por la fecha histórica del 23 de enero. Bueno, ya ofreceremos detalles también de otras cosas que están ocupando, digamos, el interés de los espacios de opinión pública, de los medios de comunicación social y desde luego también de las redes sociales. Bueno, comencemos con un tema que va y de hecho está provocando ya mucho debate e intensidad en lo nacional y lo internacional. Expliquemos. Ayer el Ministerio Público, el fiscal general, Tarek William Saab, dio a conocer detalles de lo que se han denominado las 5 conspiraciones que en su momento, en la presentación la semana pasada de su memoria y cuenta, reflejó en su discurso Nicolás Maduro. Dijo en aquel momento que entregaba no solo al presidente de la Asamblea Nacional los detalles de esas conspiraciones, sino que lo iba a entregar al Ministerio Público para que comenzara a trabajar en este sentido. A lo largo de la semana se hicieron de parte de algunos dirigentes del partido del gobierno algunos señalamientos y advertencias. De hecho, también, bueno, a nivel de la Asamblea Nacional se comenzó a generar un debate. Ayer se conocieron mayores detalles. Por ejemplo, hay, desde luego, imputaciones sobre traición a la patria, homicidio con intención o calificado, en fin, hay una serie de categorías jurídicas que luego en el desarrollo de esta primera emisión del Noticiero de Televen se explicarán todo lo que presentó en este sentido como aspectos para culpabilizar a personas que estarían detrás de esta conspiración. Hay entre 31 o 32 detenidos aproximadamente. Esto tiene antecedentes incluso desde el año 2023, según explicaba el fiscal Tarek William Saab. Y en este sentido hay 14 órdenes de captura, personas que muy probablemente algunas no estén en el país, es la presunción, y hay acusaciones contra militares y civiles. Se rescata el planteamiento de Maduro sobre la toma de la brigada intención o propósito que se quería en la brigada 21 en San Cristóbal, estado Táchira, la intención de cometer asesinato contra la persona del gobernador, contra él mismo como presidente. Bueno, todo esto lo describía Tarek William Saab. Luego vendrán todos los detalles. Repito, de acuerdo al criterio y la óptica que está manejando el Ministerio Público y que maneja el gobierno. Entonces, pero aparte de militares, como decía, civiles, y entre ellos señala a periodistas y a algunos abogados, por ejemplo, Tamara Sujú, una activista de derechos humanos que se encuentra en el exterior, la conocida periodista Sebastiana Barraez, quien al parecer también está fuera del territorio venezolano. Por cierto, ellas dos respondieron a los señalamientos e imputaciones que hizo el responsable del Ministerio Público. Tamara Sujú dijo que era un show y en cuanto a acusaciones de estar vinculadas a hechos de violencia o conspiración, la periodista Sebastiana Barraez declaró en forma abierta a través de redes sociales que ella no participa en hechos de violencia y por lo tanto descalifica los señalamientos y las acusaciones. En fin, hay una serie de personas, algunas que están en el exilio, como el almirante Iván Carratú Molina, Mario Iván Carratú Molina, el otro militar en el exilio desde hace años de apellido José Antonio Colina, creo que es el nombre, dirigente de BEPEX, que son venezolanos en el exilio. En fin, una serie de señalamientos que están de por medio. Bueno,
que para ello, para la investigación, digo, se han nombrado fiscales del Ministerio Público. Entonces, bueno, a eso se suman luego otras declaraciones que surgieron después de la que presentó Tarek William Saab, la del propio Nicolás Maduro ayer en su programa de televisión de los lunes, donde decía que están, bueno, confesos, detenidos y han hecho confesiones que le vinculan a las presuntas conspiraciones de las que da cuenta el gobierno desde la presentación de la memoria y cuenta, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando un poco y tratando de resumir porque son muchas cosas, son 31 detenidos hasta ahora y 14 órdenes de captura y las imputaciones que ya dijimos que tienen que ver con homicidio calificado, con traición a la patria, con incitación al terrorismo, en fin, todo ello que, bueno, luego se ofrecerán detalles y ya se verá cuando vaya conociéndose la evolución de este hecho. A su vez, otros dirigentes políticos del partido del gobierno, como Diosdado Cabello, señalaba, asimismo lo hizo Maduro, a factores de la oposición de estar involucrados dentro de esta conspiración o estas conspiraciones, porque fueron 5. También se pronunciaba el ministro de la Defensa, el general Padrino López, señalando que las Fuerzas Armadas rechazaban cualquier tipo de acto y además dijo que había recibido la instrucción, la orden del presidente de la República de a los detenidos y a los involucrados, que no hayan sido detenidos también, degradarlos y expulsarlos de las filas de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, eso también está de por medio, asumiendo, ratificando su compromiso con el gobierno como tal, el ministro de la Defensa. También mostraba el alerta y estar pendientes el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, sobre el propósito de sumar a todo este proceso de investigación sobre las conspiraciones. Diosdado Cabello, entre tanto, dijo que se activaba ese plan que ya anunciaba la semana pasada Nicolás Maduro, llamado Furia Bolivariana, es decir, alertas y en todas partes del país pendientes de cualquier movimiento sospechoso que pudiera involucrarse con una conspiración contra el gobierno. Bueno, los factores políticos de la oposición, a su vez, han rechazado los señalamientos. La candidata presidencial María Corina Machado ha rechazado pues lo que anunciaba ayer y las imputaciones en ese sentido. Le da de alguna forma muy escasa credibilidad a lo que está denunciando el gobierno. Otros factores de la política también le han restado importancia, pero sí advierten que esto pudiera convertirse, señalan ellos, en una especie de abrebocas o preámbulo para iniciar una campaña para restringir a los factores de la oposición o a los que tienen voz crítica en definitiva. Esto tiende a complicarse, ¿no? Como bien se aprecia, son muchos elementos que se suman en un solo día y los que seguramente se van a sumar a posteriori. Lo cierto es que ya está abierta la investigación, ya hay detenidos y hay órdenes de detención. Así que, bueno, muy pendientes de la evolución de todo ello, ¿no? Y de todo esto. Sobre Furia Bolivariana también se denuncia que digamos, esta iniciativa del partido del gobierno, que algunas casas de partidos políticos han sido pintadas, incluso sedes gremiales, en fin, como el Colegio de Ingenieros en el estado Bolívar, al parecer, con pintas, en fin, bueno, hay que ver cuál es el desenvolvimiento de toda esta situación. Bueno, seguimos en este resumen de este martes 23 de enero. Vamos a hablar un poco de la presentación de un informe ayer del sector empresarial venezolano, su organismo cúpula Fedecámara, su presidente y además quienes les acompañaban, presidentes de diversos gremios, dieron a conocer el desenvolvimiento del último trimestre del año. El crecimiento fue, pues, digamos, o el decrecimiento fue menor que en los otros trimestres, el decrecimiento. Sin embargo, ellos son optimistas, partiendo de la debilidad y fragilidad que tiene la economía venezolana y sobremanera el sector privado, piensan, estiman, realizan pronósticos de que pudiera de corregirse algunas cosas, por ejemplo, el tema de las sanciones, el tema de los servicios públicos, entre ellos la luz y el combustible, el tema tributario. Pudiera entonces el sector privado en general, en algunos segmentos,
tener un crecimiento aproximado de 10.4%. Es el augurio, ¿no?, de acuerdo a cifras que manejan y de acuerdo pues a cálculos que han realizado. Eso lo decía ayer el presidente de Fede Cámaras, Adán Celis. Bueno, seguimos. Decíamos al principio que hoy parece ser un día de alguna crispación política. La fecha histórica del 23 de enero, pues así también lo indica. Por una parte, la candidata presidencial María Corina Machado presentará en la Plaza de Altamira a las 10:30 de la mañana, eso es municipio de Chacao, del estado Miranda, frente a la avenida Francisco de Miranda, por cierto, presentará su planteamiento sobre la Gran Alianza Nacional, Ayer, por cierto, se conocieron cuáles serán los responsables de su campaña en cada uno de los estados del país. Sigue pendiente la decisión de la sala político-administrativa para saber si se levanta o no se levanta la inhabilitación que pesa sobre ella por decisión de la Contraloría. Pero al margen de esto, sigue la dinámica de su campaña electoral como tal. Entonces, habrá una concentración, sobre todo se escoge la fecha por el significado que tiene el 23 de enero. Pero el oficialismo, lo anunciaba ayer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también tendrá su marcha, que va a partir desde el este de Caracas, en el municipio Sucre, frente al Parque del Este. Entonces, o Parque Francisco de Miranda. De allí se movilizarán los simpatizantes del gobierno por toda la avenida Francisco de Miranda. Necesariamente tienen que pasar frente a la Plaza Altamira. Ojalá no se presenten incidentes. Me imagino que las autoridades tomarán las previsiones del caso para que esa tensión política no se refleje ni se exprese allí. Recorrerán entonces toda la avenida Francisco de Miranda, luego otras avenidas hasta llegar al centro de Caracas. Así que bueno, pendientes en el día de hoy, que puede ser un tanto agitado, y por supuesto estaremos en la cobertura informativa del caso, ¿no? Vamos con otros temas. Se pronuncian factores de los diversos organismos, diversos sectores de las organizaciones no gubernamentales, temiendo por la ley que algunos califican de antisociedad, la ley que está discutiendo la Asamblea Nacional, en este sentido, para establecer ciertos límites a la actuación de las ONGs, en este caso fiscalización, financiamiento, en fin, propósito, intención, todo eso lo recoge una ley que se aprobará en su momento y que también ha llevado a otros factores internacionales a pronunciarse. Incluso el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció en el día de ayer exhortando a que esta ley no vaya a impedir la labor de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones no gubernamentales por los derechos humanos. Ese es otro tema que está ahí, que ha tomado fuerza y ha tomado, por supuesto, empuje en el debate de la opinión pública, y bueno, ya tiene el reflejo, como dije, internacional. Bueno, vamos con el tema de migraciones que afecta a los venezolanos. Se conoció en el día de ayer que el gobierno de los Estados Unidos ya ha deportado, no se sabe el número exacto, pero sí han sido 3 vuelos de deportación de venezolanos desde los Estados Unidos hacia el país. Eso por el acuerdo que el año pasado se alcanzó entre los gobiernos de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, el plano internacional también está muy agitado. En respuesta a los planteamientos del grupo fundamentalista Hamas, el gobierno de Israel, pues al parecer ha propuesto a los mediadores de Egipto y Qatar lo siguiente: una tregua de 2 meses, alto al fuego por 2 meses y la liberación absoluta de los rehenes que están en manos de este grupo fundamentalista en territorio gazatí. En este caso, también hay personas muertas, lamentablemente, el número es de 25, están pidiendo, digamos, la entrega de los cadáveres. Es un proceso lento, a su vez, de lo que sería el alto al fuego. Hay que ver qué es lo que dice Hamas, pero no el cese total, eso no lo acepta el gobierno israelí. Está la entrega, no definido el número de palestinos que permanecen en prisiones israelíes. Entonces es un proceso de negociación que se abre partiendo de la idea de esta cese al fuego o de esta tregua de 2 meses, sin saber todavía si en el día de hoy Hamas tiene alguna respuesta en ese sentido. Habrá que estar muy pendientes. Bueno, nos venimos a América. Están de visita en el Ecuador altas autoridades encabezadas por la jefa del Comando Sur, altas autoridades de los Estados Unidos, también representantes del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, para reunirse con el gobierno
para darle apoyo y llegar a algunos acuerdos en materia de formación de personal para enfrentar las bandas criminales. Eso se entiende así en términos generales el propósito de la visita. Maduro, por cierto, le pedía al presidente Noboa que no aceptara la visita del Comando Sur, pero ya están allí y al parecer permanecerán en territorio ecuatoriano hasta el día jueves. También del Ecuador se conoce que un antiguo jefe de las FARC, un disidente del grupo, a quien además le vinculan con el grupo Los Lobos de las bandas criminales del Ecuador, y era una de las personas, uno de los capos solicitados desde Colombia, fue capturado en el norte del Ecuador y entregado a las autoridades colombianas para que respondan por una serie de delitos del que le acusan, ¿no? En este sentido. Nos vamos a Estados Unidos. Las tormentas invernales son terribles y han dejado un saldo de 89 personas muertas y además pérdidas cuantiosas, accidentes, y en verdad situaciones muy lamentables. Si vamos a hablar de deportes, bueno, atención, hoy comienza la final del campeonato del béisbol profesional venezolano. Se enfrentan Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara, muy pendientes entonces en el Estadio Universitario, las transmisiones de Televen, por supuesto, también en el Estadio Universitario. Ya se hicieron los refuerzos, o tomaron los refuerzos ambos equipos, y bueno, a esperar el resultado, luego el ganador se irá a la Serie del Caribe. Sobre fútbol, bueno, ayer hubo la Supercopa, la final de la Supercopa de Italia, Inter de Milán y Napoli. Gana Inter de Milán 1-0 sobre el Napoli con gol del argentino Lautaro Martínez. Y en el fútbol de español, Atlético de Madrid, pues gana al Granada y recupera sus esperanzas de quedar en buena posición para los torneos de Europa. Ganó entonces al Granada ayer.